Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es la doctora Lisandra Rodríguez. Una vez más nos estamos comunicando y conectando por las noches por 20 días hasta Domingo de Resurrección. Hemos levantado un clamor y una unión para orar todos juntos en este tiempo de tanta necesidad. Todas las noches estoy trayendo un tema y una reflexión bíblica para concientizarnos. Lo importante es estar tranquilos, confiar en Dios y sobre todo orar y esperar que Dios obre a favor de los hijos. Hoy precisamente titulé este tema: necesitamos urgentemente la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cómo podemos levantar un altar en mi casa de la presencia de Dios? Fíjate qué interesante que desde pequeños siempre hemos pensado que para tener un contacto o una relación con Dios tenemos precisamente que ir a la iglesia para poder orar a Dios, o tenemos que pedirle a alguien espiritual para poder orar a Dios. Pero el Señor está tratando algo con nosotros bien especial y bien diferente. Fíjate que en la historia han habido muchas epidemias, pero es increíble que justamente en este tiempo que estamos viviendo nosotros, que es una experiencia nueva para nosotros, para esta generación, llevamos tantos días dentro de nuestras casas pensando qué va a pasar mañana, qué vamos a hacer con tanto tiempo. Fíjate que la primera semana para mí no fue difícil porque era la primera semana de Spring Break de mis hijas. Era un tiempo de descanso. Pero llegó la segunda semana y me empecé a preocupar. ¿Qué voy a hacer con mis hijas? Aunque te pongas a limpiar y a hacer cosas en la casa, tu mente empieza a girar y a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestro tiempo? A la tercera semana decido entonces poder hacer una reflexión bíblica. Tú eres útil ahí estando en tu casa. Es bien importante que busques al Señor en este tiempo, pero también es bien importante que llames a las personas que amas, a tus seres queridos, a tus vecinos, y les preguntes cómo están en este tiempo tan difícil. Fíjate que no hasta que llegan los tiempos difíciles y de tinieblas que nos damos cuenta que necesitamos urgentemente a Dios. Tal vez pensamos o habíamos pensado que no era una prioridad. Tal vez no era una prioridad buscar a Dios, tal vez no era una prioridad ir a la iglesia para nosotros, tal vez no era una prioridad orar porque nos levantábamos temprano, llegábamos a casa tarde y decíamos mañana lo voy a hacer. Pero el Señor me llevó hoy a analizar bien claro, a decirle, ¿qué es un tiempo conmigo? ¿Qué realmente es añorar mi presencia ante ti en tu casa? Fíjate que yo no lo había analizado desde ese punto de vista. Yo saco tiempo para orar, tiempo para reflexionar, pero hoy me pasó algo tan interesante y tan especial. Fíjate que me recordó mucho al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía el templo de Salomón hermoso, preparado, pero sin embargo pecaron ante los ojos de Dios. Se olvidaron de ir al templo, se olvidaron de leer la ley de Dios y se olvidaron de buscar su rostro. Y no fue hasta el 586 que el rey Nabucodonosor llega a Jerusalén, destruye la ciudad, destruye y saquea el templo y se lleva a todos los que quedaban cautivos para Babilonia. 70 años estuvo el pueblo de Israel en cautiverio. En este momento, la tribu de Judá. Y dice la historia que cuando estuvieron allí como esclavos, miraban hacia el horizonte, hacia donde se encontraba originalmente el templo, a la lejanía de donde queda Babilonia, hacia Jerusalén. Y dicen que lloraban porque anhelaban a Sión, porque extrañaban la presencia de Dios. Oye, a veces no nos damos cuenta lo especial que es estar conectados con Dios todo el tiempo. Y no esperar hasta que lo necesitemos. No esperar hasta que pase una emergencia, una enfermedad. No esperar hasta perder un ser querido, ¿verdad? O que estemos tristes en medio de una circunstancia con la familia. En todo tiempo tenemos que añorar su presencia. Que eso no sea un peso en nuestro corazón, sino que es un anhelo ardiente, como decía el salmista. Así como el ciervo brama por las aguas, así mi alma tiene hambre y sed de tu presencia, Señor. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo con nosotros, que anhelemos buscar su rostro. Fíjate lo que dice precisamente aquí cuando el pueblo se encontraba en Babilonia. El salmista dice en el Salmo 137:1, juntos a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún
llorábamos acordándonos de Sion. Los versículos adicionales decían que los mismos de Babilonia le decían, oye, cantores, ustedes que cantaban a los atrios del templo de Jehová, ¿por qué no cantan para nosotros con alegría? Y el pueblo decía, no podemos cantar, estamos tan tristes, desolados, estamos aquí abandonados. En pocas palabras, cuando pudieron tener y vivir la presencia de la Shekinah de Dios en el templo, y el privilegio tan grande de ir a encontrarse con Él, se olvidaron porque pensaban, Él está ahí, vamos a ir mañana. Él está en el cielo, mañana vamos a orar y le vamos a clamar. ¿Ve? Pero no es hasta que llega un punto que decimos, ¿y ahora? ¿Cómo hago? ¿Cómo clamo a Dios? ¿Cómo busco su rostro? Bien interesante porque no fue hasta que destruyeron todo y quedó desolada Jerusalén y la Shekinah de Dios se fue, que el pueblo anheló la presencia de Dios. ¿Has pensado por qué Dios ha permitido esto? Muchos han especulado que porque el pueblo ha pecado, porque nos hemos alejado de Dios, todo tiene que ver. Pero yo me puse a analizar esta mañana, mientras oraba decía, Señor, ¿qué tú quieres tratar más allá con nosotros? Y era bien interesante porque el Señor me hablaba y me decía, yo he llamado tantas veces y nadie contesta. Yo le he escrito carta y nadie responde. He hablado a través de personas y no hacen caso. Me he tratado de acercar a mi pueblo y me han ignorado. Y ahora es que Dios me dice, he tenido que detener la agenda humana. He tenido que parar los calendarios humanos. Porque Dios me mostraba que Él había separado un calendario por algunas semanas donde decía, tengo una cita especial con mi hijo y mi hija. Tal vez hoy sea el día. Tal vez hoy sea el encuentro con Dios. No esperemos a tarde. Algo Dios quiere tratar con nosotros en este tiempo tan difícil. No esperemos a que se pongan los tiempos más malos para acercarnos al Señor. Vamos a buscarlo ahora con amor, no con miedo, ni con temor, con amor, desesperadamente buscar su rostro. El tiempo está disponible, hemos estado en nuestras casas todo este tiempo. La pregunta es, ¿en qué lo hemos usado? ¿Para ver noticias? ¿Para hablar por teléfonos? ¿Estar conectado en las redes sociales? ¿Para qué hemos usado este tiempo? Claro, ha sido bueno porque ha sido un tiempo de familia, pero ha sido mejor para aquellos que han levantado un altar de la presencia de Dios en sus casas. Muchos de ustedes dicen, ¿cómo lo hago, Lisandra? ¿Cómo puedo invocar el nombre de Dios? ¿Cómo puedo unir a mi familia? Tal vez no tengo experiencia haciendo esto, simplemente voy y oro. Bueno, yo te voy a contar la experiencia que yo tuve hoy. Fíjate que primero que nada en el Antiguo Testamento la Shekinah y la presencia de Dios habitaba primeramente en tiendas, en tabernáculos, hasta que Salomón levantó el templo. Luego entonces cuando el pueblo llegó del cautiverio de 70 años, entonces Esdras remodela otra vez el templo, ¿verdad? Que es el segundo templo. Y entonces el pueblo se puso gozoso cuando vinieron de Babilonia y pudieron adorar al único Dios verdadero. Pero entonces el Nuevo Testamento nos habla en los tiempos de Jesús que la gente tampoco buscaba a Dios. Simplemente estaban los saduceos, los fariseos, los escribas, los religiosos de esos tiempos, vestiendo con vestimentas sacerdotales y diciéndole al mundo, nosotros somos aquí los que dirigimos el templo. Pero la gente estaba sedienta de una palabra de aliento. Mientras que mientras que Jerusalén, el templo estaba lleno de religiosidad por los religiosos. El pueblo moría sin la verdad, moría sin la presencia de Dios. Ahora tenemos que analizar, tenemos que ir a un edificio para buscar la presencia de Dios. Fíjate que hoy domingo mucha gente escribía, oye, está abiertas las iglesias, podemos ir. Hay una necesidad grande de ir a un templo a orar, de ir a una iglesia a orar. Pero lamentablemente las iglesias han cerrado por seguridad. Ahora, ¿eso cierra a buscar la presencia de Dios? No, porque en el primer siglo las primeras iglesias eran en las casas. Dice la Biblia que las primeras iglesias que se levantaron y templos fue el de Jerusalén y el de Antioquía. Después de ahí, cuando Pablo empezó a hacer sus primeros viajes, empezó a predicar y a levantar iglesias dentro de las casas. Por eso en sus cartas al final les dice, me saludas a la iglesia que está en tu casa.
No había que tener un templo gigantesco para ir a orar. La gente buscaba cualquier excusa para reunirse dos o más en su nombre y orar y buscar el rostro del Señor. Es bien interesante porque cuando el Señor resucitó y se le apareció a los discípulos 40 días, antes de ascender al cielo dijo, no se preocupe, yo me voy a ir, pero es necesario que me vaya porque va a venir el poder del Espíritu Santo de Dios sobre ustedes. Esa promesa, en pocas palabras, no van a estar solos. El Espíritu de Dios vendrá sobre ustedes y estará con ustedes. Lo que dice precisamente Mateo 28:51, que precisamente cuando Jesús murió en la cruz, dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ya la Shekinah, la presencia de Jehová, no estaba en el templo cuando Jesús murió. Por eso bien dijo él cuando entró a Jerusalén, dijo, oh Jerusalén, he tratado de juntarte como las gallinas que juntan sus pollitos, pero no quisiste. Y luego dijo, este templo se va a destruir y en 3 días lo voy a levantar. Y claro, los fariseos no entendían, ¿cómo tú vas a levantar este templo que costó años levantarlo por estas? Porque lo que no entendía es que ya no importaba el templo físico, sino el templo del Espíritu Santo. Y el templo del Espíritu Santo dice en Hechos 2:4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba de hablarse. Sobre cada creyente, el Espíritu de Dios vino a morar. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Siga leyendo lo que dice más adelante. Cuidemos cómo tratemos el templo de Dios. El templo de Dios realmente somos nosotros. Cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a ser morada dentro de nosotros. Tal vez tú no te has dado cuenta, pero lo que te ha hecho creer en Dios, lo que te ha hecho amar a Dios y mantenerte la fe en Dios ha sido el Espíritu Santo. Porque nuestra humanidad no lo va a hacer, es pecadora. Ha sido el Espíritu Santo quien nos ha santificado y nos ha hecho acepto para poder entrar a la presencia de Dios. Y es increíble porque la gente está preocupada. Dice, no puedo ir a una iglesia porque está cerrada. Tú no tienes que ir a un templo. Tú en tu casa puedes levantar un tabernáculo y un altar de la presencia de Dios. Y yo no te estoy hablando de tiendas ni de artículos. Yo te estoy hablando cuando se une la familia e invoca el santo nombre de Dios en el nombre de Jesús. Y viene la presencia del Espíritu Santo a moverse entre medio de tu familia, en medio de la oración, en medio del clamor. Esta mañana precisamente me habían invitado a hacer un tiempo de ayuno y oración a las 5 de la mañana. Yo anoche se me fue el sueño, no pude descansar y dije, déjame poner el reloj a las 6 de la mañana y en vez de orar de 5 a 9, oro de 6 a 10. Pues ¿sabes qué? A las 5:33 me desperté. No me preguntes por qué. Y algo me decía, levántate y ora. Y fue bien difícil poder levantarme de la cama a esa hora. Y vine a la oficina, aquí precisamente. Y me senté en este escritorio, abrí la Biblia y empecé a orar y a buscar el rostro del Señor. No te voy a negar que estaba cansada, ¿ves? Pero aún así, cuando abro la Biblia, me encuentro con la maravillosa parte de Éxodo 40, cuando Moisés erigió el tabernáculo. Y pensé, ¿pero por qué? ¿Por qué voy a leer del tabernáculo? Voy a buscar otros temas en los tiempos de Jesús. Pero escuché la voz de Dios que me dijo, ¿cómo puedes buscar mi presencia si no sabes lo que es estar dentro del tabernáculo conmigo? Entonces el Señor empezó a mostrarme mientras leía el capítulo completo de Éxodo 40 y empecé a escribir. Y mientras yo escribía estas palabras, lloraba. Y el Señor me mostraba lo que tenía que hacer. Entonces ahora entiendo, Dios, que no simplemente ir tarde en la noche a doblar rodillas, decirte gracias por este día, cuida a mi familia y ya. Dios está buscando adoradores, Dios está buscando corazones contritos y humillados en las buenas y en las malas, en la opulencia y en la escasez, aún en la enfermedad y en la salud. En todo tiempo Dios está buscando un pueblo que le adore. En todo tiempo quiere que busque su rostro. Y entonces lloré y quise compartir esto esta tarde con ustedes.
Para invocar mi nombre buscarás mi rostro y orarás. Dice, levantarás un tabernáculo en tu casa para Jehová, para el Señor. Una habitación donde tú puedas encontrarte con mi presencia. Eso es lo que él me decía. Me decía, un lugar donde mi arca esté con mi Shekinah y un velo que nos cubra a los dos. Dios me estaba invitando a una intimidad con él especial, algo diferente. Y no fue hasta hoy que lo entendí. Y me decía, yo seré tu lámpara como en el tabernáculo. Seré luz perpetua para ti y tu familia. Y tu lámpara siempre estará llena de aceite fresco cada día. De día y de noche estarás encendida. Serás luz a los demás. Y muchos vendrán por tu luz y conocerán mi luz, me decía el Señor. Yo seré como fuente de bronce de agua. Por el mismo bautismo del poder que resucitó al Señor, por ese mismo poder voy a resucitar a mis hijos. Yo seré también el aceite de unción que vendré sobre tu casa y ungiré a tu familia. Eso es lo que el Señor me mostraba, lo que había dentro del templo y del tabernáculo. Me decía, también lavaré tus vestidos y todos los días te vestiré con ropas nuevas. Te voy a ungir y serás consagración, tu familia sacerdotal, y será perpetuo por generación en generación. Eso es lo que el Señor me mostraba mientras yo oraba Éxodo 40. Y entonces me decía, tú levantarás oración como olor grato a mi presencia. Será aroma bueno ante mi presencia. Levantarás un altar de mi presencia donde el sacrificio sea tu humillación, tus lágrimas, tu amor hacia mí y tu obediencia. Habrá ofrenda de paz y de gozo para tu familia. Entonces vendré a ti de día como nube, como estuve sobre Israel, y seré columna de fuego durante la noche sobre tu vida, sobre tu familia y sobre la gente que me busque. El Señor Jesús es nuestro abogado y fue aquel que nos levantó y nos ha traído esta bendición de poder buscar el rostro del Señor. Y entonces entendí que sin buscar a Dios en una oración, sin buscar su presencia, era simplemente una oración más. El Espíritu Santo gime e intercede por nosotros, dice la palabra. La oración es aceptada por Dios. Entonces entendí lo que es importante buscar una intimidad con Dios. Y entonces fui y busqué una sábana grande y la puse en el piso. Y me arrodillé y oré. Y mientras me arrodillé, extendía con mis manos la sábana y el Señor me decía, extiende tus tiendas, extiende tu manto y yo entraré. Y fue la experiencia más hermosa que yo he tenido en tanto tiempo. Por eso yo le digo que este es el tiempo, que el Señor ha parado todo. Parece que se ha detenido el tiempo. A veces nos desesperamos, vemos que no pasa nada bueno. Dios ha detenido todo para que los hijos invoquen su nombre. Él no quiere una simple oración a la prisa o desesperada porque hoy más que nunca lo necesita. Él busca un corazón que se humille ante Él quebrantado, que reconozca que lo necesite más que nunca y que reconozca que sin tener la presencia de Él en nuestros hogares, en nuestras casas, jamás vamos a sentir la paz y el gozo de la salvación como tanta gente añora. Tú no tienes que ir a un templo si está cerrado, pero tampoco tienes que quedarte en tu casa sin hacer nada. Saca una habitación de tu casa, por un manto en el piso, lleva tu Biblia y allí invita al Señor Jesús a entrar contigo a tu tienda. Y allí Él pondrá velo entre tú y Él y tú le hablarás y Él te va a contestar y vas a sentir su presencia que sobrepasa todo entendimiento. Es algo más grande lo que Dios está buscando en su pueblo. Y este es el momento de invocarlo y clamar a Él. No solamente por necesidad o porque estemos pasando tiempos difíciles. Por amor, busca al Señor. Dice el Salmo 140:13. Ciertamente los justos alabarán tu nombre. Los rectos morarán en tu presencia. Vamos a inclinar nuestros rostros en este momento y vamos a orar por este tiempo de buscar la presencia del Señor. Padre, damos gracias y damos gloria por este tiempo tan hermoso.
Padre, gracias por el privilegio de la vida, porque hoy pudimos abrir nuestros ojos, Señor amado, y ver el sol. Gracias, Padre, porque no nos faltó alimento, Señor, en nuestras casas. Gracias, Padre, porque mientras fuera hay gente sufriendo, nosotros tenemos familia y nos hemos unido en este tiempo y nos hemos consagrado para ti. Hemos sacado un tiempo en nuestras casas para clamar y buscar tu rostro. Y primero que nada, darte las gracias por tu amor y por tu misericordia. Darte las gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Darte las gracias por el Espíritu Santo, que es nuestro amigo, que jamás nos ha abandonado. Darte las gracias porque Ebenezer, hasta aquí nos has traído tú. Gracias, Padre, porque todavía podemos acercarnos a ti. No tenemos que esperar el domingo para ir a la iglesia. En todo tiempo, aunque sean 5 minutos, podemos apartarnos a una habitación, cerrar la puerta, Señor, doblar rodillas y invitarte, Señor, que entres a nuestra tienda, Señor, y que tengas amor y que puedas escuchar al pueblo cuando está clamando, Señor amado. Y ahí en esa intimidad, Señor, tú me puedas mostrar y revelar las cosas que han de suceder, porque eso, Padre, trae conocimiento a tus hijos y da paz, Señor, da paz saber que tú estás en control. Padre, te pido por los enfermos, por aquellos, Señor, que están desahuciados, Señor, que no tienen esperanza, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor, que tienen miedo, que abran su corazón como Lidia, Señor, y que puedan tener fe, el don de fe, Señor, para escuchar una palabra de aliento y clamar a ti arrepentido, Señor, y aceptarte en su vida como el único Señor y Salvador del mundo, Jesucristo. Y de esta forma, el Espíritu Santo tuyo, Padre, pueda venir a nuestro templo a morar dentro de nosotros y nos pueda guiar a toda buena obra y a toda verdad. Padre, perdona nuestros pecados. Danos paz, ten misericordia del mundo. Sana nuestros corazones, sana nuestra nación y sana el mundo en este tiempo, Padre. Te lo pedimos, Padre Santo, en el poderoso nombre de Jesús. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén. Gracias, amado, por este tiempo. Dios los bendiga. Compartan con otras personas. En su casa puede levantar un altar de la presencia de Dios. No se trata de poner cosas del tabernáculo, se trata de la representación del tabernáculo. Esa intimidad entre tú y el Señor. Y Él va a escuchar. Dios te bendiga, amada. Nos vemos mañana. Seguimos orando.